RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, en pleno verano español y en tiempos de guerra, comienza el Espacio en Blanco aquí, en Radio Nacional. Algo que hacemos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche compone el programa. En la parte técnica, David García y Adrián González, Ricardo Aguilera en la producción, Juan Gómez en la redacción y Berta Tapia esta noche en la locución. Y además, como siempre, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros, un gusto estar aquí acompañándoos. Tenemos formas de comunicar con vosotros. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RN. Redes que, como siempre, controlan nuestros compañeros Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez, atendiendo todas vuestras consultas. Y antes de empezar, recordaros que sigue esa serie de televisión El Camino Interior en la 2 de Televisión Española. Hoy ya domingo a las 12 de la mañana podréis ver casi los últimos capítulos, no os lo perdáis si podéis. Temas exclusivos esperan hoy, ahí va un avance. Hoy nos visita un investigador riguroso que bucea en la historia para desentrañar misterios. Enigmas de esta España mágica nuestra, repleta de historias aún desconocidas. Junto a él hablaremos del diablo, de caballeros monjes, de sociedades secretas y mucho más. Será el primer empeño de esta nueva edición del Espacio en Blanco. Seguiremos con nuevas incursiones en el mágico mundo de estos misterios, con nuevos invitados que se acercarán hasta nosotros. Tenemos ya todo listo. Solo falta que tú quieras acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas. Esos son algunos de los temas que se esperan hoy en el programa. Ya solamente nos queda saludar en Galicia a nuestro primer invitado, José Ignacio Carmona, Iñaki Carmona. Buenas noches, Iñaki. Hola, buenas noches, Miguel. Aquí en Galicia, sí, señor. Fresquito estarás, ¿no? Muy fresquito y en una tierra que hasta ellos desconocen el origen de Ferrol, que es tierra de Udianis, tierra de magos. ¿Estás en Ferrol? En Ferrol, sí, señor. Vale. Eres un estudioso de la historia. Un placer tenerte con nosotros de nuevo. Alguien ha dicho que eras un escritor de culto. Yo digo que para gente inteligente que busca la verdad y no lo que nos cuentan por ahí. Y algunos de tus libros, según tengo aquí entendido, están en la Biblioteca Arús, en la Spanish Society de Nueva York, en la Biblioteca de Israel,
y ha reeditado y reelaborado un libro antiguo que se llama España Mágica o algo así. Correcto, sí. Ese ha salido recientemente con fotografías que son mías, porque yo las tomé, soy un escritor de pulsar la atmósfera de los lugares, y es de reciente, la segunda edición, sí. Es curioso la forma que tienes tú de investigar los lugares, porque eso, vas a los sitios, reelaboras las historias, nos han contado muchas mentiras, lo descubrimos muchas veces con otros historiadores, ¿verdad? Y a veces hay detalles que cambian absolutamente el sentido de lo que nos han contado. Claro, porque historia en griego es narración, Miguel. Y la narración, cuando viene contada no es que sea mentira, que a veces pues faltan lagunas, hay lagunas, y por eso cuando uno baja al escenario se da cuenta de que a veces falta. Es mejor contarla por uno mismo. Bajas al escenario, eso es lo que tú haces, ¿no? Eso es, sí. Vale, pues tienes hoy muchas cosas que contarnos. Has estado varias veces en nuestro programa, seguramente estarás en Toledo, que va a ser la próxima salida que vamos a hacer del Espacio en Blanco en la nueva temporada, ¿verdad? Sí, voy a estar en el Congreso de Toledo y luego también en un congreso en Níjar también. Así que, y seguramente en México no creo, pero en Toledo desde luego que sí, y en Níjar también. Vale, este es nuestro invitado, 2:12, nos vamos con él, 1:12 en las Islas Canarias, a hablar de temas que nos interesan aquí en el Espacio en Blanco. Tras esa primera introducción, os lo ofrecemos. El diablo y sus seguidores siempre han estado presentes en la historia de nuestro mundo. También en la de nuestra vieja piel de toro desde su inicio. Desde los antiguos ritos paganos, antes de la llegada del cristianismo, hasta los fenómenos muy extendidos de la posesión o la brujería. Entrar en ese tenebroso mundo será nuestra intención en los próximos minutos. Me preguntan si quiero la webcam, pero no, hacemos radio y aquí lo importante es el sonido, ¿verdad, Iñaki? Sí, correcto. Vale, has tenido muchas experiencias o has investigado mucho acerca del diablo, y el diablo ha estado muy presente en nuestra historia, en la historia de España desde los inicios, ¿verdad? Sí, el diablo, no solamente desde los inicios, porque más allá de esa literatura que siquiera la ponemos en contexto, que prácticamente el diablo nuestro viene del siglo V a.C., de Zoroastro, cuando hace un cambio del politeísmo al monoteísmo por Ahura Mazda, que es una entidad que de alguna manera pues de ahí vienen los arcángeles, en fin. De ahí viene el diablo. Lo que pasa que yo me gusta hablar del diablo que yo he conocido, Miguel, porque lo he mirado a la cara. Y es el diablo que aún sigue vigente, por ejemplo, en esta gloriosa tierra como es Galicia, donde prácticamente me di cuenta que hoy en el siglo XXI, en el santuario del Corpiño, entrevisté al padre Don Son, como en San Campio, al padre también Don José, al surfista Forté, a la diócesis de Alcalá, en fin, en muchos sitios. Y hace poco he tenido oportunidad de hablar con el fray Tapello, que es un fraile que se está enfrentando mucho y muy bien al diablo, vive recluido, y se espera una película en él, 13 exorcismos, es decir, incluso he asistido, que eso no lo sabes tú, a un exorcismo también, Miguel. Vale, nos vas a contar alguna de esas aventuras en un momento, ¿te parece? De acuerdo. Vale, en España ha habido, como te decía, muchas manifestaciones del diablo, brujería, curiosas costumbres relacionadas con el paganismo, pactos diabólicos, ha habido de todo, ¿no? Sí, porque claro, date cuenta que Toledo sigue la fila de la magia por excelencia, ¿no? La ciencia toledana, pero ya lo teníamos en ese cuento del conde de Don Juan, del conde Lucanor, ese pacto del deán Don Illán del deán de Santiago con el mago Illán, a través de la necromancia. Lo tenemos en grimorios, como el grimorio de Amadeo, cómo se de alguna manera se establecieran esos pactos que tienen que ver con un libelo de sangre, ¿no? Se escribe con sangre y de alguna manera se hace una serie de peticiones. Se basa mucho en el monje Teófilo, mucho antes de estos pactos fáusticos, vienen de prácticamente del paganismo que estuvo vigente al siglo VIII. Y bueno, pues cosas que tenemos en la literatura popular,
como era, por ejemplo, incubar el huevo de una gallina negra, envolverlo en estiércol y pincharle con una agujita y entrar una gotita de sangre, y se creaba una especie de diablillo con el que se establecía, ¿no? Se ponía a su servicio ese diablillo. Pues eso lo tenemos prácticamente en nuestra literatura, tanto la popular como la, digamos, para personas más refinadas intelectualmente. Había mucha gente saludándote. Sandra, desde Querétaro, en México, dice: a unas horas de dar una función de danza experimental. Un madrileño desde Zacatecas, en México, y desde Guanajuato, también en México, Alma, una niña de 4 años, que sea tal vez la escucha más joven de Espacio en Blanco. Rodrigo, listos para escucharte. No tengas mucho miedo, Alma, ¿vale? Cuando hable, ya la digo a ella, del diablo, porque no asusta tanto, ya verás. Digo yo, ¿no? No, el diablo, si hacemos caso, mira, a lo que es realmente el contexto judío, sabemos que en el judaísmo el bien y el mal dependen de Dios y se materializa a través del hombre cuando come del árbol de la ciencia, y ahí es donde de una manera hay una materialización de lo que luego hay una personificación de la figura del diablo, pero el mal y el bien están dentro del ser humano y es una opción que tenemos cada uno. Ese es realmente el contexto. Lo que pasa es que luego, claro, ya sabes, va avanzando y hay una transformación, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Elel Ben Sahar, que es en hebreo el resplandeciente, que es nuestro cristianizado Lucifer, que luego, fíjate, en otras traducciones, pues ya será Lucero, el hijo de la aurora. Y también, pero al final todo parte de lo mismo, de ese mismo contexto, ¿no? Tenemos a un Belcebú, que era un dios Arodaro en la ciudad filistea de Crón, y otros dioses menores y mayores, pero al final yo creo que lo que se está hablando es de una personificación de algo que está presente en el ser humano y que es una cosa que depende de nosotros. ¿Hay en España, a lo largo de la historia, un culto que se tenga hacia el diablo, concretamente hacia él? Pues mira, sabes que estuvo muy vigente, sobre todo en los años 80, se puso mucho de moda, aparecieron algunos titulares, tanto en la zona del Levante, cultos luciferinos, tenían que ver mucho, fíjate, estos son tributarios de unas sectas que se llamaban las sectas del Hermano Espíritu Santo, aparecen en 1896 por Estados Unidos, y con sus deformaciones vienen a la península ibérica. Algunos de ellos luego se convierten en todo lo contrario, en sectas prácticamente exorcistas, ¿no? Pero en principio pues eran de cultos luciferinos. Y yo recuerdo una historia que viví en primera persona en Toledo también, donde había una vieja leyenda que decía que iba a nacer el anticristo, y por ahí pues se dejó rastro el llamado Papa Negro. Incluso hubo una especie de misas o geometría sagrada de carácter luciferino en determinados escenarios de Toledo. O sea, que no era una cosa de niños, era una cosa bien elaborada, y Toledo, pues eso, por la significación que tenía. Y en ese momento, fíjate tú, que recuerdo perfectamente que en Turín se estaba haciendo un congreso también dedicado a la figura del diablo. O sea, confluyó mucho interés por el diablo en aquella época. Tu centro de residencia es Toledo, tienes muchos datos acerca de ello, ¿no? Y en Toledo se han citado muchos de esos libros mágicos prohibidos que tienen que ver con el diablo. Y luego quiero que matices Lucifer, Luzbel, Satán, no sé si son la misma cosa o son cosas diferentes. Normalmente el Luzbel o Lucifer, que es el que luego en otras traducciones pasa a ser el Lucero, el hijo de la aurora, es una traducción, como he dicho, del hebreo, del El Ben Sahar, que es el resplandeciente, ¿no? El hijo de la mañana. En la Vulgata pues pasa otra. Y también, por ejemplo, en Isaías 14, cuando se transforma en Satanás, que es más o menos el adversario, el enemigo. Prácticamente esto tiene que ver con lo que son las traducciones. Hay una triada, digamos, una trinidad demoníaca, como se llama Belcebú, Lucifer y Leviatán. Estas son muy veneradas por sobre todo la gente que practica los cultos satánicos.
Pero bueno, siempre se parte también de esa Satanás del Génesis, ¿no? Que se disfraza de serpiente. Y bueno, tenemos otros diablos menores, como sería Mamón, que sería, además que le va bien el nombre, que es el diablo del dinero. Otro sería Belial, ¿no? Que de alguna manera, pues bueno, pues también es otro muy de los más conocidos. Y nuestro famoso Belcebú, que es este que viene también del contexto, sobre todo cananeo, que pues aparece siempre con el rostro hinchado y coronado por lo que es una especie de corona de fuego, y con cuernos y con alas de murciélago. Es decir, luego hay una serie de evoluciones a través del diablo, pero prácticamente, fíjate, yo estoy de acuerdo más bien con el concepto no rabínico, porque rabínico no interpreta, son textos judíos heréticos, pero el contexto cabalístico judío, y que es el del Génesis hebreo, que es el que dice que el Satán somos nosotros mismos, es nuestro propio adversario que no nos permite progresar, porque al final es algo que depende, Dios es el que permite el mal y el bien, dentro de que cada hombre es una opción de él. Vale, te saludan también desde la aldea de San Nicolás de Tolentino, en Gran Canaria, Luz Serrano desde Canadá, montones de lugares de España, aunque el EGM diga que no se escuchan en casi ningún sitio. Vamos a con tus historias, si te parece. Dices que el diablo te persigue. ¿Te lo decía Fortea, el padre Fortea, que está algunas veces en el programa? Sí, el padre Fortea, yo, como te he dicho, yo no solamente soy de hemeroteca, en fin, no, yo bajo y pulso los lugares. Entonces fui a hablar con el padre Fortea, por entonces exorcista, teólogo. Tuvimos una conversación muy interesante y de hecho, y fíjate tú, que terminó haciéndome en un convento carmelita una especie de pequeño exorcismo que se llama un exorcismo de precativo, que esto hay que indicarlo, que son como una especie de oraciones que sirven para sanarte y protegerte, porque claro, él sabía que yo me gustaban mucho estos temas, y él ya me avisó, dice, el que va detrás del diablo te lo vas a encontrar de frente. Es más, se va a dar a conocer, y me quedé con esta frase textual, se va a dar a conocer. Y te digo esto porque después de entrevistar al padre Fortea me desplazo al Corpiño. El Corpiño está cerca de Lalín, aquí en Galicia, y tuve oportunidad de entrevistar al padre Donsón. Y el padre Donsón, terminada la misa, estamos en el interior de la iglesia, me dice, ya habíamos hablado de, en fin, él me habían dicho cómo hacía sus exorcismos y demás. Y esto es una historia muy personal porque me dice, ¿ves ese niño que va a salir ahora de la sacristía con sus padres? Era un chaval adolescente. Me dijo, llevo 3 exorcismos porque tiene un demonio bastante poderoso que se me resiste. Recuerdo perfectamente cómo cuando ese niño pasó a mi lado, me miró a los ojos, yo vi que eso no era este mundo. Yo no sé si era una enfermedad psiquiátrica, pero luego de este mundo sentí un escalofrío. Y sabes que siempre, aparte de que estaba documentando la entrevista, llevaba la grabadora, ahí cogí una grabación, Miguel, que dijo textualmente, a ti te conozco. Y recordé las palabras de Fortea cuando me dijo, se te va a dar a conocer. Algún día nos tienes que enseñar esa grabación, ¿vale? Sí, correcto, sí. A ti te conozco, te decía. Sí, pero fíjate que somos viejos enemigos. Lo que pasa es que yo estoy muy protegido, como decía el padre Fortea y otra mucha gente, y eso lo sé. Pero hace poco, muy reciente, te lo he explicado, Miguel, vuelvo sobre las andadas y estamos preparando tú y yo más o menos el preguión del programa, y me voy aquí a Ferrol, a un cementerio de Serantes, está aquí en el rural, que es donde está enterrado ni más o menos que Gonzalo Torrente Ballester, que es familia, el insigne escritor, que es familia de mi mujer. Bueno, pues este hombre, yo voy con el motivo de que poca gente sabe que aparte de escritor fue de los primeros que habló de psicofonías, porque él empleaba un magnetofón y decía... Espera, Gonzalo Torrente Ballester hablaba de psicofonías. Correcto, porque él decía, aparte de que en muchas entrevistas y en libros, está en la hemeroteca, él decía que oía voces que no eran de este mundo, y él decía, los espíritus viven en la aguja de mi magnetofón. Wow. Y ahí me acerco yo, pues a rendirle tributo, obviamente,
y fíjate qué cosa, no sabía, justo al lado hay una capilla, y no había nada. Mira que suele ser lugar de viento, y en ese momento, según me acerco, sentí un escalofrío. Yo no soy una persona que me inquiete por nada. Salió hasta el típico cepillo y recogedor que tienen las mujeres allí, pues para fregar las tumbas o para barrer por allí. Salió todo, bueno, pero solamente en el lugar donde estaba yo, cerca de la capilla. Bueno, pues luego a documentar el cementerio para mi canal YouTube, resulta que era una capilla funeraria donde también se practicaban autopsias, donde se hacían misas de difuntos, pero se recoge que es también en la diócesis de Mondoñedo hubo algún que otro exorcismo, con lo cual también está muy ligado a la figura del diablo. Me enseñó de nuevo sus dientes. Lugares en España donde se hagan exorcismos en este momento. Has dicho ya algunos en Galicia, el Corpiño. Qué ganas tengo de conocerlo, yo no lo conozco, ¿sabes? Sí, debería, porque mira, de hecho es el 25-26 de junio, vienen, bueno, de todas partes, incluso de Andorra, Portugal, y aquello, pues claro, es que es la Galicia más en estado puro, en fin, allí se venden un montón de amuletos contra el diablo, se viven unas escenas que son, imagínate, ¿no? Muchas, claro, son enfermedades psiquiátricas, todos lo sabemos, pero bueno, es una especie de catarsis colectiva. Pero el lugar ya de por sí no deja indiferente a nadie, ¿no? El padre Donsón, por ejemplo, utilizaba un pequeño libro que se llama Libro de Exorcismos, que era así un libro rojo con letras rojas. Utilizaba mucho una figura que tiene del León de Judá y una reliquia. Bueno, él tenía y sobre todo unas frases del Evangelio, que esas sí las recuerdo, que son los versículos de Marcos, que dice: cállate y sal de él, y echaréis a los demonios en mi nombre. Eso es lo que me dijo él, que le iba como al pelo, ¿no? con los endemoniados. Pero no solamente él, si es que casi todas las diócesis deben tener la figura del exorcista. Y por ejemplo, en Tominio llegaron a hacerse hasta 3 exorcismos por semana, Miguel. Es que es impresionante. Sí, 3 exorcismos por semana. Lo que pasa es que ya se habla menos de ello porque luego hubo, sabes tú, que con el Vaticano II, con el concilio, el dogma del diablo pues pasó a ser una parte vergonzosa de la doctrina, pero todavía hay gente y padres como el padre Donsón y todos estos que en fin, el párroco de Tui es el que habla de estos 3 exorcismos que los tuvo en una semana. En Figueiredo también tenemos un arca donde se meten a endemoniados, se pasan incluso una mujer, pasó horas, y bueno, pues son catarsis que son beneficiosas, pero que siguen. Yo el Corpiño lo recomiendo, igual que San Campio, lo recomiendo absolutamente, pero no solamente eso. Mira, yo me enteré de algo que solamente si bajas al terreno se lo plantea al padre Fortea, al padre Donsón, todos me coincidieron. La doctrina de la Iglesia, que oye, Miguel, que el diablo son ángeles caídos. ¿Pero de qué me hablaban estos sacerdotes? Eso no es teología. Y esa es la cuestión que Fortea iba a plantear al propio Vaticano. Eran fallecidos que molestaban a vivos. O sea, no el diablo, sino fallecidos. Fallecidos que molestaban a vivos. Eso me lo refrendó el padre Fortea, el padre Donsón y el padre Don José. Eso no es teología de la Iglesia. Y de hecho yo les hice la pregunta porque dije que esto a mí la única persona que me supo responder fue otro párroco, el párroco de Santoques, el padre Cleto, que era un hombre con una mediunidad impresionante. Y claro, yo tenía mucha amistad con él. Le dije: mire, padre, ¿por qué no siendo teología de la Iglesia hay espíritus de fallecidos que molestan en los vivos? Y con la socorronería gallega, que lo va a entender todo el mundo que nos oiga, ¿no? Fuera de teología, se me dijo: mira, nosotros pensamos que cuando alguien muere automáticamente alcanza la santidad o evoluciona. Dice: no, el que es tonto aquí, es tonto allí y tarda más en aprender. ¿Y qué es lo que hace? Parasita, como no tiene cuerpo, vive las sensaciones, sobre todo gente que está muy pegada a la baja vibración, es decir, a la bebida, en fin, a los pecados que la Iglesia llama los pecados más, en fin, más carnales. Y lo que, al no tener un cuerpo, lo que hace es vivir la sensación, parasita personas que tienen esos nuevos vicios que ellos no olvidaron en vida y que
Y eso se me quedó grabado porque me cuadra mucho con cosas que he ido conociendo por ahí, como el exorcismo al que pude asistir. Te saluda Luis Oteiza desde Toluca, México. Y Mon dice que nos escucha a sus 10 de la mañana desde Australia. También saludan desde Ecuador, desde Quito, Ecuador y otro montón de lugares. No sé lo que te iba a preguntar ya. 2:31 o 1:31 en las Islas Canarias. No, es que me has dejado con eso de que el diablo te persigue. Wow. Sí, sí. Y luego lo que te digo, yo mira, hace poco, ya fuera del contexto eclesiástico, me voy a Álora, no se está escuchando hoy, una sanadora, y me dice que la asista. Yo voy como observador, aprendí mucho de estos diálogos con los exorcistas, y un chico, precisamente, que tenía que era la familia discreción absoluta, y él tenía una especie de mediumnidad que él creía que podía dominar. Y fíjate tú, en Asturias va a hacer un curso y una entidad de un hombre mayor, maligna, se le introduce. Bueno, yo asistí a ese exorcismo, ¿no? Te puedo asegurar que yo todo lo que vi eran los típicos automatismos de una persona que, estaba totalmente fuera de este mundo. Y en un momento dado que la madre desaparece y la sanadora estaba mirando hacia otro lado, se levanta, y esto me vas a tener que creer, tú y toda la audiencia, se gira despacio hacia mí y me mira con los ojos en blanco. Me mira con los ojos, las cuencas de los ojos en blanco. Vuelve, pero todo esto robóticamente. Vuelve. Lo viví. Yo sí recuerdo cuando terminó el exorcismo o la sanación o la limpieza. Antes de que terminara, le dije prácticamente una serie de cosas que yo no sé de dónde me venían, pero obviamente eran como que me estaban asistiendo mis guías espirituales y los de la sanadora. Él me dijo que sí, que había una entidad y que entendía perfectamente, la sanación se llevó a cabo, pero todo lo que viví allí fue que de nuevo vi otra vez la mirada casi de aquel chico que me cruzó la mirada en el corpiño. Hay un montón de lugares en España donde se ha dado este tipo de extrañas experiencias. La Balma, por ejemplo, también. Sí, La Balma también lo recojo en el libro, todo el contexto de La Balma. Te saludan también desde Chihuahua. Tenemos, yo creo, medio México escuchándonos. Ojalá, hay mucha gente ahí escuchando. Y en España, Marisa, desde Bilbao, te manda saludos. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Quiero esa grabación, que nos la pongas algún día, ¿vale? Yo a ti te conozco. Y vamos con un segundo tema que nos va a contar nuestro invitado de hoy. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Otro de los aspectos poco conocidos que ha fraguado la identidad de nuestra cultura ha sido el de las sociedades secretas. Han existido desde los inicios y han sido muy variadas, así como su influencia en la sociedad de su tiempo. Incluso poco conocidas, han existido sociedades secretas dentro de la Iglesia. Vayamos a conocer algunas de ellas. Sí, el diablo ha tenido influencia en parte de nuestra historia. Las sociedades secretas en España han tenido mucho y han servido para vertebrar o crear una cultura, ¿verdad, Iñaki? Sí, bueno, sociedades secretas hay muchas en el trienio liberal, sobre todo las sociedades patrióticas, pero estas se contagiaron de los usos ritualísticos, porque había mucha influencia de la masonería. El anillo, la sociedad del anillo, el ángel exterminador, cada una de un signo. Unas eran liberales, las otras eran más bien absolutistas. Luego hubo algunas que es totalmente ficción, como son la Garduña. Acuérdate que se recoge mucho la picaresca del siglo XVI, en Toledo, sobre todo Sevilla. Se habla siempre que esos documentos se quemaron y que por eso no aparecen. Que se dice que fueron los antecedentes en los reinos de Nápoles de lo que es la actual Camorra y la mafia. Pero bueno, eso se debe a un libro de Víctor Feral, que se hizo bestseller, que es Misterios de la Inquisición fuera de España, y que en España
nos llegó como una historia, siempre compramos lo de fuera y denostamos lo nuestro. Y ese es el contexto de la sociedad patriótica. Realmente, como sociedad secreta, sí podemos decir, obviamente la masonería, en 1726 el duque de Garton, que con 6 ingleses en Madrid forma la Matitense, y luego las logias bonapartistas que traen ya la masonería también francesa. Pero mucho antes que ello, yo como lo que es etiquetar como sociedad secreta, yo diría, fíjate tú, tanto la familia Caritatis como el Círculo de Escorial, que si quieres pues también te lo puedo contar. Pues si no lo quieres, no lo cuentas. No, familia Caritatis es Aria Montano, que era un hebraísta y conocía 5 o 6 idiomas, y Felipe II, más que ese rey que teníamos ahí, ya sabes, que no le pintan desde fuera del anglicanismo como un rey terrorífico, pues era una persona muy culta y también muy influida por el humanismo. Entonces manda a Aria Montano a traducción a políglota, a Amberes, y ahí pues es perseguido también por sectores de la Iglesia. ¿Por qué? Porque realmente la familia Caritatis era una sociedad mística que hablaba más bien, por ejemplo, las traducciones las iba a hacer prácticamente del hebreo, era bueno, una concepción muy del hebreo, mucha cábala, vamos. Pero ya cristianizada. Entonces se iba a hablar mucho del tema del Cristo interior más que de la figura de Jesucristo, cosa que era muy herética entonces. Y eso es por ejemplo, acuérdate que Felipe II, el Círculo del Escorial, su propio sobrino, que era Rodolfo II, que luego el que se llevó a Praga pues todos los alquimistas, todo lo aprendió en el Escorial de su tío y del Círculo de su tío. Y una de las cosas que más desconocidas de este Círculo Escorial, el arquitecto Herrera, tiene que ver también con nuestra España mágica. Fíjate, esto es historia, ¿eh? A veces me sorprende cómo no es tan conocida. Hay un episodio de que van a Toledo, se desplaza a la corte, y Garibay, que es su cronista, y junto al arquitecto Herrera, siguiendo los dictados del propio Felipe II, levantan tumbas de reyes visigodos. ¿Qué me dices? ¿En Toledo? Sí, buscando vestigios visigodos que tienen que ver con la significación simbólica de esos tesoros. Seguramente la mesa de Salomón, Miguel, porque al día siguiente, de hecho, el propio arquitecto Herrera es detenido por la Inquisición, y entonces ya tienen que, salvado por el rey, después, obviamente, pero al final tienen que utilizar, se dan cuenta de los peligros de la Inquisición con este tema, y tienen que buscar una especie de legado testamentario, o testaferro sería hoy moderno, como es Juan de Carrión, al que le hacen comprar, fíjate bien, esto está documentado, ciertas tierras en los montes de Toledo, a 2 leguas, que son más o menos 5,5 kilómetros de la legua castellana entonces, y tiene que ver mucho con el contexto de Melque y de todo lo que hemos hablado de Santa María de Melque. De hecho, esto está historiado, buscaban vestigios visigodos y buscaban la significación de esos tesoros. Fíjate, el Círculo del Escorial, el interés que llegó a levantar incluso tumbas de reyes visigodos en el propio corazón de Toledo. Y creo que todos están en esa cueva que buscaban ellos. Sí, es una cueva que es una mina romana, y de hecho aquí hay otra historia muy, como digo yo, es decir, un buen amigo mío, que será presidente del Círculo de Estudios Herrerianos del Escorial, o sea, una persona muy cultivada y con mucha información de este Círculo del Escorial, con un rabino estuvieron en la biblioteca del Escorial. Hay un cuadro de Tibaldi, que es Salomón y la reina de Saba, y ahí hay un misterio que el rabino le ayudó a descifrar, y que hablaba precisamente de que a lo mejor el Círculo del Escorial había encriptado determinados pasajes donde podía estar oculto estos tesoros que le estamos refiriendo, a los que ellos buscaban, y la traducción que él llegó a hacer con el rabino básicamente decía que el tesoro estaba en un lugar como una especie de mina de agua, cueva o mina de agua, posiblemente romana, esto es una apreciación, nota marginal que hace el presidente de Estudios Herrerianos. Y esta cueva de Melque es una mina romana, está en la misma localización y está todavía por explorar. Otro sitio, sabes que me apunto a todos los sitios, que me apunto para ir a ver contigo.
la masonería, Rosacruces, sociedades secretas que ha habido en España. Seguramente dentro de poco vamos a hacer un programa sobre la masonería. Tú sabes mucho de ello, ¿verdad? Uy, de masonería te diría muchísimo, porque ni siquiera mucho. Mira, el otro día en la Ateneo Madrid, habiendo gente que historia de la masonería, me han invitado a dar un ciclo porque, o sea, hay una gran confusión sobre la masonería. Vale. Queríamos hablar de sociedades secretas dentro de la Iglesia. ¿Hay sociedades o ha habido sociedades secretas dentro de la Iglesia? Pues esto a la gente le va a atraer muchísimo, porque también hemos conocido Charbonnel Asao, que era un clérigo y el gran arqueólogo, bueno, premio por todo, o sea, una persona, el que estuvo documentando el bestiario de Cristo, en fin, todo lo que son la imaginería de Cristo, los textos antiguos. Bueno, este llegó a reunir a ni más ni menos un grupo, a 15 cardenales, grandes príncipes de la Iglesia, fíjate tú, con unos personajes que confluían, como eran también René Guénon, que no, o sea, que también estaba, que ahí es donde aprendió en estas reuniones lo que es el tema de la contranización, y un personaje que venía del esoterismo de Asia, de Mongolia, como era Saitai. Fíjate que esto es curioso, porque dices, ¿por qué? Porque estas eran unas logias dentro de la Iglesia, se llamaba la Sapainería o la Vietal, que querían combatir las desviaciones que había habido con el tema de la masonería. O sea, eran unas logias de signo completamente contrario. Y practicaban también precisamente, no solamente unos rituales secretos, sino que más adelante, fíjate tú, se habla de lo que es la actual Internet, que también tuvo delegaciones en España, y de esto habla mucho el bibliotecario de la abadía de Montecassino. Era una sociedad mística de grandes príncipes de la Iglesia que se llevaban textos místicos muy antiguos, los robaban prácticamente, los decomisaban, y fíjate, eran 12 desde los principios de la historia, entre ellos 3 papas, o sea, que fueron futuros papas, y normalmente nadie sabía, solamente cada vez que moría uno, designaba a su sucesor, y esto ha existido dentro de la Iglesia, y también se llamaban los hermanos del Paráclito. ¿Por qué? Porque desde que Jesucristo desaparece, el Paráclito, para que la gente lo entienda, es como su avatar, digamos, su espíritu con el que contactar. Entonces, desde los principios de la Iglesia, estamos hablando de los principios del cristianismo, hubo ya sociedades místicas, de las cuales estas son herederas, que contagiados por la Selacot, la Merkaba, por lo que era el propio judaísmo, ¿no?, esos viajes celestiales, practicaban estos ejercicios místicos para contactar con ese Paráclito que era el Espíritu de Jesucristo. ¿Sigue habiéndolos ahora, esas sociedades dentro de la Iglesia? Pues mira, el último testimonio que tenemos fue después de la Segunda Guerra Mundial, que igual que publicó todo Charbonnel el bestiario de Cristo, y fue de toda la imaginería y de todo el simbolismo del corazón de Jesús y de todo el simbolismo del esoterismo cristiano real, solo se sabe porque mandó destruir todo lo que tenía que ver con los hermanos del Paráclito. Solo dijo que uno de sus emblemas era un cáliz con una hostia, como si fuera un grial, en rojo. Cuidado, que en esas reuniones que hemos referido, que iban 15 príncipes de la Iglesia, uno de ellos era el cardenal Jofa, que era uno que estaba muy ligado con el tema de René Le Chateau. O sea, si había interés y si todo aparece por algún lugar. Seguramente, pues mira, yo tuve oportunidad cuando lo de la Mesa Salomón, fui a la logia, la crista del Barón de Velasco, que era una de las hipótesis de Juan Eslava, y obviamente ahí desestimé la hipótesis de que la Mesa de Salomón hubiera llegado ahí. Primero porque la logia del Barón de Velasco tiene que ver más con estas logias ultramontanas de la Iglesia a través del canónigo Garnica de Jaén, que precisamente era un delegado de este abetal, de estas sociedades totalmente combativas, antimasónicas y ultramontanas. Pero además el emblema que describe Charbonnel en el bestiario descrito ligado al corazón de Jesús aparece en la crista del Barón de Velasco. Por eso te puedo documentar que sí hubo delegaciones de estas sociedades místicas operando en España. Vale, te saludan desde bastantes lugares, entre otros Suecia, en Cantabria. 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Habría que hablar tantas cosas de la Iglesia, creo que no lo vamos a contar. Alguien que decía que a ver si Dios se lleva pronto a este Papa, ¿no?
Bueno, eso decían en Toledo. No digas mucho. Un sector, no, hombre, yo todo lo contrario, no voy a ser, pero sí, hay un sector muy ultramontano en Toledo, más de lo que pensamos. Incluso un brazo de la iglesia del Lefebvre, la más ultramontana, está muy operativa en Toledo, hasta ahí puedo contar. Vale, 12:46, 1:46 en las Islas Canarias, que Dios le dé mucha salud al Papa actual. Correcto. Y a toda la gente que hace bien en el planeta. Vamos con otros mitos de nuestro mundo. Radio Nacional de España, la que quieres. No dejar correr el agua. Si un grifo gotea, arreglarlo. Poner la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos. Regar por la noche o poner riego automático por goteo. Meter una botella llena en la cisterna. Si sabemos lo que hay que hacer, Darse una ducha rápida en vez de bañarse. ¿a qué estamos esperando? Cuando abras el grifo, sé responsable. Objetivo RTV, Agenda 2030. Y recuerda, España a las 8 fin de semana, sábados y domingos a las 8 de la mañana. RTV, la que quieres. En una historia mágica de España, no podían faltar esos caballeros monjes. Prometeréis a Dios y a la señora Santa María que siempre, de manera absoluta y sin concesión, mantendréis permanente vuestra castidad. Que no obtendréis riquezas ni honores y que nada, ni siquiera esa espada, os pertenecerá. Que serviréis a Dios como el más pobre de los mortales y que renunciáis a vuestra voluntad hasta el fin de los días. Que nunca abandonaréis esta casa ni por una causa fuerte o débil, ni por un motivo mejor o peor. Soportaréis palabras malsonantes. Y si queréis dormir, se os hará velar. Y si deseáis velar, se os mandará reposar. Pues sois siervo y esclavo de esta orden, y habéis jurado proteger la cristiandad con vuestra vida. Pues el temple es la espada de Dios y tú, templario, el brazo fuerte que empuña su ira. Los templarios. La Orden del Temple era una orden militar formada por monjes cuya misión era la de luchar por el cristianismo con el poder de las armas. Como orden militar, surgieron en el siglo XI durante la Primera Cruzada promovida por el Papa Urbano II. Y en España dejaron su rastro. Vamos tras sus huellas. ¿Estás a gusto, Iñaki? Estoy, vamos, perfectamente. Vale, también sé que sabes mucho de los templarios, la espada de Dios. ¿Se fundaron o se crearon para salvaguardar el cristianismo o había algo más? ¿Y qué huellas dejaron por España? Vamos a buscar algunas, si te parece. Mira, yo, como sabes, yo soy muy desmitificador del tema de los templarios porque, por razones históricas. De hecho, prácticamente los templarios son un invento, el esoterismo templario de la masonería del siglo XVIII. Ahora no hay tiempo para explicarlo, pero sí tiene que ver con el discurso del caballero Ramsay, que era el prefector del rey Jacobo. Había dos masonerías, una masonería católica, que estaba en el continente, y una masonería protestante, que era inglesa. Y de alguna manera, para atraerse a toda la nobleza, cosa que así sucedió, tenía que hablar no de un estamento como era un oficio, la masonería tradicional, sino de un ideal caballeresco, y se inventó todo ese esoterismo templario. De hecho, te podían desmitificar incluso cualquier carta. Yo hablé en el libro La España Mágica, hablo con el gran maestre actual neotemplario. Casi todas se legitiman por lo que es la carta Transmisionis o la carta al Armenius,
que fue cuando Jacques de Molay, que estaba recluido, en secreto nombra a un sucesor suyo, un tal el Armenio, pues se llama Carta al Armenio. Bueno, pues esa carta se sabe que es una falsificación de la corte de Felipe de Orleán, de un jesuita, el padre Bonani, y además se utiliza un método de criptografía que tiene que ver con la masonería del siglo XVIII. O sea, todo es desmitificador. Por ejemplo, cuando dice que sobrevive la orden, el prefector de Auvernia, el comendador de Auvernia, se llamaba Odover, dice que se va con 7 caballeros a Escocia, que esta es una historia que todo el mundo conoce, y fíjate que dice que se va a la isla de Mull, que la isla de Mull precisamente no eran de los católicos, era de un noble protestante que era completamente, o sea, esto no hay por dónde cogerlo, y ni siquiera existía ese comendador. Ni la famosa batalla de Blackburn aparece una caballería templaria, ni la capilla de Rowling, todo eso está desmitificado. Pero sí que ahora vamos a volver a nuestra tierra. Siempre hablamos de los templarios, pero se nos olvida con el después. En el después, aquí en Galicia, yo he encontrado un tema desafiante, cuanto menos que nada tocado, que los sucesores de aquí había una bailía templaria muy importante, que era la de Faro y la de Oburgo, cerca de Coruña, pasaba la ruta Gascuña, precisamente, una ruta marítima muy importante, porque era la que enlazaba con La Rochelle, que es una de las hipótesis de que han desaparecido los templarios, que es lo que ocurre con ellos. Y el heredero, a los templarios los había traído la casa de Traba, y el heredero de la casa de Traba, una vez desaparecidos los templarios, es los Andrade, que hoy en día son la casa de Alba, Miguel. La casa de Alba, has dicho. Sí, hoy en día los herederos de todo el legado de los Andrade hoy en día serían la casa de Alba, los herederos de los Traba, los Andrade y después la casa de Alba. De hecho, y muchos de sus castillos y sus señoríos los heredaron ellos. Bueno, pues este señor de Andrade, siglo XV, después de, prácticamente desaparecido de los templarios, es el que hereda todos los bienes templarios. Su hermano es el gran maestre de la Orden de Cristo en Portugal, que es una de las que reabsorbe a los templarios. Y aquí hay una historia apasionante. Esta sí que es esotérica y le va a encantar a la gente. En la iglesia de San Francisco de Betanzos hay un sepulcro interesantísimo, además es que es digna de visitar porque está llena de sarcófagos de caballeros. O sea, le va a encantar a la gente, yo lo recomiendo. Y esto plantea un enigma, fíjate tú, un enigma dentro de otro enigma, porque hay un personaje que es un vagabundo, Miguel, Víctor Foltán, que viene de Centro Europa, que vive pidiendo limosna en la calle, y que resulta que este hombre que había venido era un aristócrata, que era medievalista, que había dejado todo por amor, se le había ido la cabeza por amor, vive en la calle y se obsesiona, y es el que hace una de las genealogías más importantes de la casa de Andrade, porque este hombre era una eminencia, aunque viviera como vagabundo, y dedicó toda su vida a desentrañar un enigma que tenía que ver con el simbolismo de la casa del enterramiento de Andrade en San Francisco de Betanzos. De hecho, tiene un artículo buenísimo donde esta persona, que es reconocido por todos los historiadores como, que este hombre podía haberse enriquecido con su saber, nos habla de, por ejemplo, cómo Andrade se hace enterrar a la manera templaria, con el lema templario. En su testamento manda tirar pesquisa sobre los secretos templarios, se obsesiona con la geometría sagrada y manda en número de 7 crear 7 iglesias, 7 monasterios, 7 puentes. Estaba obsesionado con todo lo que era el tema templario. Él estaba convencido y deja un enigma en su propio sarcófago. Mira, te explico. Por ejemplo, en el pomo de su espada tiene la esalfa, que es el sello de Salomón, y la mano, todo esto lo describe el medievalista Víctor Foltán. Está dibujando un ataúd que tiene que ver también con una carta del tarot, con justicia, y que habla también de la psicostasia o el pesaje de las almas, que cercano a San Francisco tenemos una enigmatísima iglesia templaria en un monte, se llama la iglesia de Bréamo, donde prácticamente está dedicada a San Miguel, que sabes tú que es el que pesaba las almas. Ese es el monte celeste, y está dejando, según él, un mensaje que tiene que ver con San Miguel de Bréamo. Bueno, pues todo eso lo tiene incluso la banda que le cruza el pecho, es la Celedonia,
la Feledonia, que es la quinta esencia de los alquimistas y que tiene que ver precisamente con también la protección del mayor de los secretos. Todo esto, igual que este hombre mandó traducir la crónica troyana, que es una crónica que tiene que ver, una crónica prediálica, es decir, no dejó nada al azar y toda su vida, incluso su enterramiento, es el secreto quizás que se llevó a la tumba sobre el verdadero legado de los templarios. Fíjate que yo he estado en esa iglesia varias veces, en Betanzos, y no me he enterado de nada de eso. Pues es el enterramiento privilegiado que hay sobre 4 jabalíes, que ya sabes tú que es los emblemas de la casa de Andrade, y sobre todo por aquí, sabes tú que el jabalí y el oso son los animales totémicos de los pueblos célticos y indoeuropeos, y el león y el toro por los meridionales. Pues aquí prácticamente, bueno, está elevada, es el sarcófago más destacado dentro de la iglesia, que habrá como 20 enterramientos de guerreros. Los templarios dejaron muchos lugares en España. Déjame que te ponga un pequeño corte de un sitio donde tú me llevaste. Montalbán se convertiría o llegó a ser la tercera encomienda más importante, fuerte y próspera de las 29 que el Orden del Temple tenía en todo el territorio y en todo el Reino de Castilla. Qué sitio tan curioso, tan desconocido, tan apartado, ¿verdad? Y cuántas cosas nos quedan por saber. Sí, San Martín de Montalbán para mí y para Cooper. Cooper, el gran historiador, igual un medievalista que historió todos los castillos de España, él mismo dijo que no tenía explicación, o que había ciertos enigmas que o resucitamos a los templarios o él no sabía resolver, todos ligados a San Martín de Montalbán. Un sitio muy curioso. Dime otros 2 lugares en un minutito antes de las noticias. Te quedas un ratito más porque quiero que me cuentes unos documentos que tienes que tienen que ver con los nazis, si te parece, ¿vale? De acuerdo. Otros lugares mágicos importantes de los templarios, auténticos, no esos que han mitificado. Cañón de Río Lobos. Cañón de Río Lobos tiene también para mí mucha significación, y también Jerez de los Caballeros, obviamente, pero yo me quedaría mucho por el tema también de prácticamente, pues, decir, Toledo, la iglesia de San Miguel, también, la iglesia de San Miguel. Y seguramente muchos de los secretos también, el arzobispo de Toledo, uno de Jiménez de Rada, era ni más ni menos que era nieto del último comendador templario, muy importante. Y yo creo que la Catedral de Toledo esconde muchísimo también secretos del legado templario. De hecho, hay apareciendo unas obras debajo de una cripta, apareció Sancho, un personaje que era uno también hijo del rey de Aragón, el arzobispo Sancho, que era uno de los protectores, obviamente le habían criado los templarios, y aparece con un anillo, con una rosa, y prácticamente igual su enterramiento plantea también un enigma de simbolismo templario en el mismo corazón de la Catedral de Toledo. Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros. Las noticias de las 3 están preparadas, las 2 en Canarias, y después volvemos. Hay una segunda hora apasionante preparada que no te debes perder. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Face, Twitter, Blanco Radio RNE, en Face, Twitter e Instagram. No os vayáis, que enseguida volvemos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.